entre nosotros y poder crecer en el conocimiento. Mire, todo lo que hacemos como iglesia en estos días, hemos visitado a los hermanos de Dianfunes, Córdoba, de Carlos Paz, bueno, nos faltó de Mortero, donde están los pastores Rolón, allí pastoreando aquel lugar desde un barrio, desde aquí de Rosario, allí con una casa hija en Morteros, Córdoba. ¿Tiene noticia, Patricio, de los hermanos? ¿Están bien? Sí, están bien los hermanos ya en estos días o en estas semanas seguramente los visitaremos. Y siempre hablamos y nos alineamos, como decía el pastor Leo, al conocimiento de Dios, no a nuestros caprichos, no a cómo quiero hacer las cosas, sino a hacer las cosas como realmente Dios quiere. Ni siquiera como me enseñaron, ni siquiera como me parece o me gusta, sino como Dios quiere. Y la semana pasada, desde el pastor Leo, estuvo también el domingo anterior, no, el otro, estuvo predicando el pastor Miguel y Facu este sábado, y veo una línea conductiva en el mensaje y en la palabra que Dios nos está dando, y nos refrescaba un poco a través de las palabras que hemos recibido, y el domingo también por la mañana yo colaboraba con esa línea, Dios enseñándonos o refrescándonos cómo orar, ¿no? Y me hace acordar a los discípulos cuando se acercaron al Señor y le dijeron, enséñanos a orar. Y fue una de las oraciones o de la intención que tuvimos como iglesia ya hace algunos años, diciéndole al Señor, Señor, enséñanos a orar. No queremos decirte cómo queremos orar, no queremos decirte lo que querés hacer, lo que tenés que hacer. Queremos conocer lo que querés hacer en nuestra vida. Mire, hay descanso en las personas que conocen a un Dios que está en control de todo. Y hay preocupación en aquellos que solamente se encaprichan en que quieren que Dios haga algo. ¿Cuántos alguna vez le pidieron a Dios que haga algo? Yo, mires, 2 por 3 estoy forzando a Dios casi como un hijo caprichoso a que haga lo que yo quiero, porque tiene que ser así. Pero cuando crecemos en el conocimiento de Dios, aprendemos a descansar en su voluntad. Sí, somos la iglesia que camina en la voluntad de Dios, que ora por los enfermos y los enfermos sanan, que las señales y los milagros es visto, pero esas señales y milagros se ven en una iglesia madura, en una iglesia que conoce a Dios, en una iglesia que entiende lo que Dios quiere hacer. Y Leo nos hablaba el miércoles pasado, nos hablaba de la oración no como el camino para llegar al cumplimiento de mi capricho, sino la oración como el medio para conocer la voluntad de Dios, para entender y poder comprender lo que Dios quiere hacer. No es lo mismo vivir desesperado en medio de una enfermedad y forzando a Dios a que me sane ahora, que diferente, ¿no? Entender y decir, Señor, esto no me gusta, esto se salió de control para mi vida, pero yo sé que vos seguís en control de todo, en medio de los problemas económicos, cuando la familia comienza a dar tumbos, cuando las cosas salen como no nos gusta, qué saludable es decir, Señor, no entiendo esto no me gusta, pero mi corazón descansa en que vos estás en control de todo. Amén. Este es el anhelo y el deseo de una iglesia que conoce a Dios, que a pesar de que las cosas no las podemos ver, nos gustaría que sería de otra manera, pero entramos en el entendimiento de, Señor, confiamos en vos. Sabemos que vos lo vas a hacer. Sabemos que vos estás en control de todo. Sabemos que tu voluntad será hecha y que esto me toma de sorpresa a mí, pero nunca a Dios. Lo que pasa en tu vida te tomó de sorpresa a vos, pero a Dios no lo tomó nunca de sorpresa. Amén. Y esta es la tranquilidad y la seguridad de los hijos de Dios, que lo que me está sucediendo, Dios está en control de todo. ¿Sí? Hay una frase que decíamos y repetíamos mucho hace muchos años, decía, si Jesús está en la barca, la tormenta pasará. Amén. Si el Espíritu de Dios está en tu vida, si Cristo está en mi vida y se está desarrollando en mi vida, la tormenta tiene fecha
de vencimiento, sea una enfermedad, sea un problema económico, sea una dificultad en la casa, en la familia. Es más, muchas veces las cosas se resuelven cuando guardamos silencio. No sé cuántos se dieron cuenta de esto. Yo me di cuenta que muchas cosas, hoy meditaba en la vida de David y me parecía poco ético. Un tiempo donde él, frente al rey que para salvar su vida ahí fingió que estaba loco, que estaba babeando, que estaba mal, y Abimelech dijo, sáquenmelo de adelante, no lo puedo ni ver, porque lo iban a matar a David. Y yo siempre lo vi como poco ético. Vi un David no ético, dije, tendría que haber hecho frente a la circunstancia, y que lo maten, si le tienen que matar, que lo maten y listo, y me parecía poco ético. Y el espíritu dentro mío me decía, ¿y vos cuántas veces te hiciste el tonto? Usted nunca se hizo el tonto, ¿no? Para no pelear. ¿Alguna vez se hizo el tonto para no discutir? ¿Alguna vez se hizo el tonto para pasarla bien? Bueno, entonces no hay nada, diferenciamos a la ética de David. Muchas veces en la vida, y nos hemos dado cuenta que guardar silencio en los momentos de crisis, en los momentos de angustia, en los momentos de dificultad, guardar silencio y que la oración no sea solamente un pedido ya, donde llamamos, levantamos el teléfono y decimos, bueno, Señor, mirá, quiero 2 de papa, una de musa grande, No, sino que decimos, Señor, hacé tu voluntad. Yo quiero que hagas esto. A mí me gustaría o creo que esto se resolvería de tal manera, pero Señor, hacé tu voluntad. Los hijos de Dios maduro le perdieron el miedo a decir, Señor, a mí me gustaría que sea así, pero hacé tu voluntad. Yo voy a aceptar tu voluntad, porque cuando vamos a las Escrituras vemos una y otra vez que se trata de la voluntad de Dios y no de lo que yo quiero. Leo, repito la frase, nos decía, utilizar la oración para el hijo maduro de Dios, no como un camino para cumplir caprichos, sino como un medio para conocer la voluntad de Dios. Guardar silencio para entender no lo que quiero que Dios haga, nos decía Leo, sino entender lo que Dios quiere hacer a través de mi vida. Facu nos hablaba el sábado y nos decía que Dios es progresivo, va en aumento y lo hace todo perfecto. ¿Sabe cuándo Dios hace todo perfecto? Siempre. Siempre Dios hace todo perfecto. El problema es que muchas veces nosotros no vemos o no entendemos o no comprendemos el corazón y las intenciones de Dios y solamente vemos una salida. Leía un texto, no recuerdo y no lo anoté, seguramente lo hablaremos el domingo. Dice que el Señor, después de ser crucificado, cuando resucita, allí se le presenta a unos varones de otra forma. Dice la palabra de otra forma. Y ese de otra forma habla de que no era de la manera en que estas personas habrían pensado o habrían querido que Dios se presente. Dios muchas veces resuelve las cosas, ¿sí? No, muchas veces no, siempre como Él quiere. Hay 2 posturas, o lo acepto o no lo acepto. El domingo, y voy a hacer porque no terminamos, voy a hacer un breve repaso de algunos textos que leímos para entender que Dios hace su voluntad y que la oración está basada en la petición de que sea hecha su voluntad. La oración apostólica por excelencia, lo hemos repetido miles de veces, dice, Señor, que tengan un mayor conocimiento de vos. Y lo hablaba también para mí y lo aprendí, uno siempre para sus hijos, que es lo que más uno ama en esta tierra, siempre dice, bueno, que tengan dinero, que tengan salud, que les vaya todo bien. Pero vemos que en la práctica las personas que crecieron con mucho dinero no viven bien. Los padres que dieron así y cumplieron capricho de los hijos se malograron. Los hijos incurrieron en malos caminos. Y muchos de ellos partieron anticipadamente de esta tierra, ¿por qué? Porque se les dio todo, porque nunca se les dio un no por respuesta. Y qué saludables son los no
de Dios. Qué saludable es cuando yo le digo, Señor, yo quiero esto. Y Dios te dice, no. Es decir, no seas malo. Nunca le dijo a Dios, no seas malo. No seas malo. Pero Dios no puede ser malo, porque no es su naturaleza. Todo lo que Él hace, aunque a mí me parezca malo, ¿qué es? Es bueno. Es muy bueno, decía un personaje. Gálatas capítulo 2, verso 1, simplemente para repasar. Sería lindo que lo anote, para después leerlo y entender la progresividad en el entendimiento de la voluntad de Dios. Gálatas 2:10 dice, piden y no reciben porque piden mal. ¿Por qué pido mal? Si yo pido, recibo. Por lo menos así es la dinámica que muchas veces hemos entendido, que un hijo pide y el padre tiene que dar. En lo natural vemos que todos los hijos que recibieron todo lo que pidieron no les fue bien. Vemos ahí una mala administración de un padre que no supo decir que no. Los no saludables de Dios. Y los hijos de Dios a veces pensamos como hijos caprichosos que Dios me va a dar todo lo que yo quiera conforme a mi propia voluntad, cuando no es así. Piden y no reciben porque piden mal. Es lo primero que se nos dice. Los discípulos fueron a Jesús casi como increpándolos. Anote el texto, Mateo 6:10. Fueron casi como increpándolo. ¡Ey! Juan a sus discípulos le ha enseñado a orar. Enséñanos a orar a nosotros. Y veo yo, y esto va por mi parte, veo a los discípulos casi como pidiendo una fórmula mágica para que pueda ser efectivo que lo que pidieran se cumpliera. Entonces fueron a Jesús y le pidieron un poco una fórmula, pero Dios los sorprende a través de la vida de su Hijo, diciéndole cuál era la oración correcta y qué tenían que pedir. Jesús enseña a orar a sus discípulos y entre esa plantilla de oración para sus discípulos, Jesús les dice que ellos tenían que pedir para que venga su reino, para que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Esto era lo que Jesús estaba diciendo. Hágase tu voluntad. Esto es lo que ustedes tienen que pedir. De esta manera tienen que orar. Que se haga su voluntad en esta tierra, en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mi economía, en mi cuerpo, como en el cielo. Y esto es casi un llamado a volver al diseño de Dios o cómo Dios diseñó las cosas. Este es el pedido de, volvamos al diseño correcto. Que las cosas sean hechas en esta tierra como en el cielo. Es decir, acá en la tierra lo malogramos. En esta tierra malogré mi vida, en esta tierra malogré mis hijos, en esta tierra malogré mi economía tomando malas decisiones, en esta tierra malogré la familia, en esta tierra malogré todo lo que toqué. Pero cuando vamos al diseño de Dios, Dios tiene el diseño correcto del matrimonio. Dios tiene el diseño correcto de cómo tiene que ser un padre y una madre. Allí en la Escritura dice que la mujer sabia edifica la casa y la imprudente la tira abajo. Nos habla de que un padre que ama corrige. No dice, bueno, hagan lo que quieran, chicos. Qué buen papá. Claro, es el papá piola cuando somos chicos, pero después de grande vemos que los chicos pedían corrección, pedían un padre presente que les diga que sí y que no. En esta plantilla de oración que el Señor le presenta a sus discípulos, le está diciendo, ustedes tienen que pedir para que el diseño de Dios vuelva a hacerse presente en esta tierra, en aquello que se divorció de la voluntad de Dios, en aquello que se separó del diseño correcto, porque el hombre lo malogró todo desde la desobediencia en el huerto del Edén. Hablamos de la voluntad de Dios. Bueno, cuando Adán quiso que se haga su voluntad y hacer las cosas a su manera, y lo de Dios a su manera, terminó malográndose todo. Ya no como Dios quería, sino como al hombre le parecía. Y esta oración es, vuelva a hacerse como Dios diseñó las cosas,
en la tierra como en el cielo, está hablando de lo temporal como en lo eterno. Como Dios lo diseñó desde la eternidad, se ha hecho. Señor, yo malogré mi matrimonio. Tomé buenas y malas decisiones. Señor, yo voy a malograr a mis hijos. Voy a malograr mi economía, mi cuerpo. Pero cuando volvemos al diseño correcto de Dios, es la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos. Sea hecha su voluntad, en la tierra como en el cielo. Amén. Dice Juan 14:13, anótelo, simplemente estamos haciendo un repaso rápido. Juan 14:13 dice, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Este es lo que el Señor decía. Y nosotros hemos creído que cualquier cosa que le pidamos será hecho, pero cuando dice en mi nombre, vemos que Jesús, y lo explicábamos el domingo y lo hemos hablado anteriormente, el Señor todo lo que hizo en esta tierra, y lo repitió muchas veces, por lo menos está escrito, imagino las veces que no se escribieron, pero que Jesús también lo dijo, yo no hago lo que quiero, yo hago lo que mi Padre me manda a hacer. Yo hago su voluntad, yo digo lo que Él quiere, yo hago lo que Él quiere, yo vivo a la manera que mi Padre quiere. Vemos una de las primeras manifestaciones de Dios que pudo desde lo eterno escucharse en lo temporal fue cuando se bautiza. El bautismo es para arrepentimiento. Jesús no se bautizó para arrepentirse, pero Él se bautizó para hacer la voluntad de Dios. Y allí explotan los cielos y dice, este es mi Hijo amado. Él hace mi voluntad, Él me complace. Él vive a mi manera, Él vive para hacer mi voluntad. Y fue escuchado por todos. El agrado y la alegría de Dios porque su Hijo hacía su voluntad. Jesús en esta tierra hizo siempre la voluntad de su Padre. Lo decía y era visto por todos. Entonces, todo lo que pidan en mi nombre significa todo lo que pidan en la voluntad del Padre. Todo lo que pidan en su voluntad. Y termina el texto diciendo, para que se glorifique el Padre en el Hijo. ¿Cuándo un padre se glorifica en el Hijo? ¿Cuando el Hijo hace lo que quiere? ¿Cuándo se glorifica un padre en un hijo? ¿Cuando el hijo hace lo que quiere? ¿Cuando el hijo se porta mal? ¿Cuando el hijo es desobediente? El Padre es glorificado. Uno dice, epa, este chico está bien formado, está bien criado. Este es de buena cepa, de buena madera. Me salió el borracho, ¿no? De buena cepa. No, yo no tomo, soy astemio, así que... De buena cepa, de buena familia. Mi mamá siempre decía, el condenado en casa se porta bien, pero afuera, en casa se porta mal, pero afuera se porta bien. Por lo menos nos hace quedar bien, dice. Mi mamá siempre decía de mí, ¿no? Cuando iba a la casa de un amiguito, lavaba los platos, tendía la cama. Decía, maravilloso tu hijo, tremendo. Y mi mamá le saqué cana rosada, no verdes. Un padre es glorificado en el Hijo cuando el Hijo hace la voluntad del Padre. Entonces volvamos a leer este texto. Dice Juan 14:13, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, dijimos que en el nombre del Padre es hacer su voluntad, dice, será hecho para que sea glorificado el Padre en el Hijo. Seguimos hablando de la voluntad de Dios. Romanos 8:26. Y seguimos hablando de la oración. Esto puede buscarlo. Romanos 8:26 dice, asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué es nuestra debilidad? ¿Cuando estamos débiles? No, cuando queremos pedir lo que queremos. Cuando no estamos alineados a la voluntad del Padre. Es cierto que tenemos que menguar para que Él crezca, y esto habla un poco de esto, ¿no? Habla de, hey, yo quiero hacer mi voluntad, pero voy a hacer la voluntad del Padre.
Voy a hacer que mi voluntad se debilite para que sea hecha su voluntad en mi vida. Porque no sabemos cómo deberíamos orar. Pablo dice, hey, no sabemos cómo tenemos que orar. Otra vez vamos. Pablo, que tuvo un encuentro cara a cara con Cristo, que lo perdió absolutamente todo, porque de perseguir a la iglesia terminó siendo perseguido. Estuvo en el tercer cielo, tuvo revelaciones que no estuvo habilitado para contarnos, y él nos dice, hey, no sabemos cómo pedir. ¿Alguno de nosotros sabe cómo pedir? ¿Podemos decir que somos mayores que Pablo? Diciendo, no, Pablo no, pero yo sí. Pablo dice, hey, no sabemos cómo pedir, mucho más en nuestra debilidad. No sabemos cómo deberíamos orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, con gemidos impronunciables, con gemidos imposibles de entender o comprender. Yo pido lo que quiero, pero mi espíritu, el espíritu que Dios ha puesto en nuestra vida, está en comunión con Dios. Y este espíritu realmente clama por lo que necesitamos para que la obra de Dios sea hecha en tu vida y en mi vida. Y esto es lo maravilloso. Cuando le bajo el volumen a mi voz y puedo subir el volumen del espíritu, para que no solamente Dios, sino que yo también pueda escuchar y entender lo que Dios realmente quiere que hagamos, cómo tengo que pedir. Jesús lo fue hablando con sus discípulos, ¿no? Decía, hey, volvamos todo al diseño correcto. Este es el ministerio que le fue dado a la iglesia, la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? Volver todo a Dios, volver al diseño correcto, volver al diseño de lo eterno. En lo temporal, que lo temporal lo malogramos, pero lo eterno es perfecto. Y este es el ministerio que tiene la iglesia. Volver a hacer todo perfecto en la voluntad correcta de Dios. Dice Pablo, no sabemos cómo pedir, pero nuestro espíritu clama correctamente lo que necesitamos. El 27 dice, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque Él intercede por los santos conforme a su voluntad. ¿Cómo intercede? Los santos somos nosotros. Usted es santo, ¿sí? Ante los ojos de Dios estamos justificados por aquel que dio su vida por nosotros. Entonces, Él intercede por los santos conforme a mi voluntad. Con lo que quiere Ezequiel, con lo que a Ezequiel le parece, cómo Ezequiel quiere que se hagan las cosas, no. El Espíritu intercede, nuevamente nos aclara la Escritura, conforme a la voluntad de Dios. Fíjense que en todos los textos que venimos hablando, que tratan de la oración, siempre trata que la oración trata, vuelvo a repetir, ¿no?, de la voluntad de Dios y no de la mía. De lo que Dios quiere y no lo que a mí me parece. De la forma que Él lo haría y no en la manera que lo quiero hacer yo. Yo sé que nosotros somos casi expertos en todo, y siempre tenemos una queja de todo, ¿sí? Hay algo que no me gustó, se dijo algo que no me encaja, no me parece que... Bueno, estamos hablando con textos bíblicos y no desde lo que le parece a Ezequiel. Ahora, alguno de nosotros recién dijimos si alguno de nosotros seremos mayores que Pablo, ¿no?, al pretender que conocemos más cómo tenemos que orar que quizás nosotros, ¿no? Podríamos decir que cualquiera de nosotros puede tener una mejor voluntad que la de Dios sobre nuestra vida. Quien nos diseñó, quien nos soñó, quien preparó un tiempo en la historia para que participes, para que seas parte de un propósito, te calificó para este tiempo. Mire, amado, nosotros a veces decidimos y pedimos según las cosas que estamos viviendo. Somos demasiado influenciables por los canales de televisión, por la radio, por los amigos. Y se habrá dado cuenta, estamos con amigos que dice una frase y la frase la repetimos 1000 veces.
Escuchamos una canción y la tarareamos todo el día. Hay canciones que yo la estoy tarareando y digo, ¡ay, no puede ser! Recordamos algo, a veces son canciones horribles, pero vos la estás tarareando, vos la escuchaste 1.000.000 de veces. El Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. El 26 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Todas las cosas nos terminan impulsando para bien a los que aman a Dios. ¿Sí? A los que aman a Dios, dice otra versión, todas las cosas le ayudan a bien. Dice, aquellos que le aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Otra vez, los que son llamados conforme a su propósito actúan en la voluntad del Padre, o haciendo la voluntad del Padre, o proclamando la voluntad del Padre, y pidiendo la voluntad del Padre. Todo se trata de Él. ¿Se dio cuenta? El Evangelio no se trata de nosotros, se trata de Dios. Es complicado esto, a veces tenemos crisis con estas cosas, porque pensamos que el Evangelio se trata de mí, de lo que Dios puede hacer en mi vida, y realmente el Evangelio se trata de lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros, pero se trata siempre de Él. No se trata de mí, no se trata de vos, se trata de Dios. Nosotros ciertamente somos el Evangelio de Cristo, porque Él es visto en nuestra vida, en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que decidimos, en cómo oramos, en qué pedimos, en la manera en que desarrollamos las cosas. Él es visto. O es visto Ezequiel o es visto Dios. Y muchas veces la carta leída que somos es una carta media mal leída. Yo siempre recuerdo, y para mí me chocó siempre el testimonio de la viuda que se cruza con Elías, que le hace una aclaración al final y dice, ahora comprendo que Dios es verdadero, pero en tu boca. Y esto siempre me hizo ruido, porque si esta viuda pudo decir que Dios era verdadero en la boca de él, es porque escuchó a Dios un montón de veces por bocas que hablaban de Dios, pero vidas que no vivían la realidad de Dios. Entonces terminaba siendo un Dios falso. Y realmente nosotros podemos dar testimonio de su amor o podemos dar testimonio de un evangelio distorsionado a través de nuestra propia vida y llevado a cabo a través de nuestros caprichos. Me he cansado de escuchar testimonios de jóvenes o personas adultas que me dijeron, sí, la verdad que conozco a Dios de grande porque mi mamá no faltaba nunca, pero mamadera. Lo tomaban simplemente como una mujer que iba o un hombre que iba, y nos puede pasar a nosotros que nuestros hijos no puedan ver a Dios en nuestra vida. No va a ser tanto lo que mis hijos escuchen desde el púlpito, sino lo que ellos vean que yo vivo en mi casa, en mi matrimonio y en mi familia. Eso predicará mucho más fuerte que lo que yo hablo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. ¿Sabe qué estaba diciendo? Cuando alguien no vive, no tiene voluntad. Cuando yo estoy diciendo, o Pablo está diciendo, o usted está diciendo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, significa que no tengo voluntad, que mi voluntad quedó descartada para que sea hecha la voluntad de Dios. Esto significa que no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en nuestra vida y a través de nuestra vida. No es como yo quiero que se hagan las cosas, no es como a mí me parece, es como Dios ha planificado y ha deseado. El salmista casi de una manera profética decía, Él cumplirá su propósito en mí.
Y esto parece alentador, leyéndolo así a la corrida, parece alentador, diciendo, Él va a cumplir su propósito en mí. Pero yo tiemblo, porque digo, si Él va a hacer su voluntad, y yo siempre le agrego, ¿no? Siempre que lo predico, que lo menciono, le pongo como una aclaración. Él cumplirá su propósito en mí, está diciendo, Él va a hacer su voluntad, por las buenas o por las no tan buenas. No quiero decir las malas, pero no tan buenas para mí. Porque tenemos que aceptar su voluntad, tenemos que caminar en su voluntad. Una iglesia que ve la manifestación de Cristo, que pone la mano sobre los enfermos, que predica y las personas creen, que viven y las personas conocen a Dios, es una iglesia que vive en la voluntad de Dios. No es una iglesia que hace lo que mejor le parece. No es una iglesia que congrega el domingo y bueno, congrego en un lugar donde encajo. Yo siempre lo digo esto. Esto es un error. Las personas se acercan a los pastores y dicen, no, yo estoy buscando una iglesia donde poder encajar. Y yo me lo imagino que y lo hacen encajar en alguna congregación. Yo no tengo que estar en un lugar donde encajo. Yo tengo que estar en un lugar donde sea formado, donde sea corregido, donde me digan qué cosas están bien y qué cosas están mal. Porque si estoy en un lugar donde se me palmea la espalda y me dice, metele para adelante, campeón del volante, ¿sabe lo que voy a hacer? Me la voy a dar contra la pared. Porque a nadie creo que nos gusta que nos corrijan. Pero cuando vos descubrís que tu vida avanza de una manera mucho más veloz, cuando sos corregido, los hijos de Dios comienzan a disfrutar y a anhelar la corrección de Dios. Porque la corrección de Dios no es castigo, la corrección de Dios es dirección. A veces tenemos algunos términos medio distorsionados en nuestra cabeza. Cuando hablamos de corrección ya nos imaginamos a alguien retándonos. Y corrección es dirección para que nos vaya bien, para ir más rápido, para que sea hecha su voluntad de una manera presurosa. Con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y esta es la parte que me encanta esta parte, porque no hace muchos años la entendí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Mire qué maravilloso. Mire la progresividad de la palabra. Ya no vivimos por nuestra fe. Los hijos de Dios maduros, los hijos de Dios inmaduros, siguen aumentando y acrecentando su propia fe. Pero los hijos maduros de Dios crecen en la fe del Hijo de Dios. Porque mi fe tiene imposibles. Un día me voy a levantar con una fe para arrojar una montaña al mar. Y otro día me voy a levantar con tan poca fe que no me voy a querer levantar de la cama. ¿Alguna vez le pasó? Yo sé que a usted no le pasó porque usted duerme, ¿no? Allí en una burbuja y vive motivado siempre por el Señor. Pero a mí me pasa que a veces quiero enfrentar al mundo y a veces no me quiero levantar de la cama. Y digo, ¿no le pasa a usted? A mí sí me pasa. Hay días que me dan un sopapo y digo, amado, yo deseo que te vaya bien en todas las cosas. La persona te mira como diciendo, este está loco. Le hago de un soplamoco, lo traté mal, discutí con él, pero estoy haciendo la de David, ¿no? Me hago el loco. O me hago el tonto, como decimos, medio babiamos, decimos, la voy a dejar pasar esta. Y otras veces te miran feo y te pones en guardia. Este lo voy a liquidar. Como esta frase que repito siempre de un amigo que decía, Señor, dame paciencia, porque si me das fuerza, lo mato. Y muchas veces queremos matar a las personas. Muchas veces queremos hacer nuestra propia voluntad y pretender que personas desaparezcan. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Sabe qué? Mi fe tiene imposibles. Mi fe tiene altibajos. Mi fe a veces mucha y a veces poca.
Pero cuando vivimos en la fe del Hijo de Dios, para la fe del Hijo de Dios no hay imposibles. Romanos 12, 1. Y nos habla de sacrificio agradable. Y es el título de la prédica, ¿no? Quédese tranquilo porque ya terminamos. Sacrificio, este texto le da el título a la prédica. Sacrificios agradables. Y repetimos esto que decía Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. El sacrificio agradable es cuando yo muero a mi voluntad y es hecha la voluntad de Dios. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo, ¿sí? Lo que vivo en esta carne. Lo que vivo en esta carne, mi cuerpo, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional, que es el culto natural de ustedes, que es el culto que tendrían que hacer. Nuestro culto no es cantar algunas canciones y predicar y después orar por los enfermos. Nuestro culto racional y natural tiene que ser presentar mi cuerpo como un sacrificio agradable, para que sea hecha su fe y no la mía, para poder vivir en su fe, para hacer su voluntad y no la mía, para poder caminar en su propósito y no en el mío. Esto es ser un sacrificio agradable, cuando ya no vivo yo, sino que verdaderamente vive Cristo en mí. 2, no se conformen a este mundo. Otras versiones dicen no se conformen a este siglo. Todo lo que leímos anteriormente es para entender esto. Fíjese cómo la Escritura nos habla y nos direcciona y siempre habla de lo mismo. Que se trata de Dios y no de mí el Evangelio. Dice, no se conformen a este mundo. ¿Qué sería conformarme a este mundo? Que viva yo y no Cristo en mí. O que viva Cristo a mi manera. O hacer la voluntad de Dios como a mí me parece. Mire, cuando uno hace la voluntad de Dios como nos parece a la mayoría, uno tiene el aplauso de todo el mundo. En la iglesia, en la casa, en la familia, donde sea. Uno hace la voluntad de Dios distorsionada a mi manera y todo el mundo, o a la manera de la mayoría, y todo el mundo te va a aplaudir. Va a decir, qué lindo, qué bueno, qué maravilloso. Ahora cuando hablamos claro, vamos a tener un montón de quejas. Vamos a tener un montón de gente manifestada diciendo, me parece que así no es. Pero la realidad es lo que nos habla la palabra. Somos sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. ¿Cuándo? Cuando hacemos nuestro culto racional. ¿Cuál es nuestro culto racional? Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. No se conformen a este mundo, a este siglo, más bien transformen por la revelación del entendimiento. Por eso hablamos de que como iglesia tenemos que crecer en el entendimiento de Dios. Los que dicen que como iglesia solamente hablamos de cosas que no suceden, esto es mentira, porque nosotros crecemos en el entendimiento de lo que Dios quiere. No vivimos por cosas que nos parecen, no por fórmulas mágicas, no. Somos racional y nuestro razonamiento está en el Cristo vivo en nosotros. Está en un pacto eterno, está en la eternidad de Dios, está en ver cómo Dios ha diseñado todas las cosas. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación del entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Para entender que otra vez la voluntad de Dios. Bueno, es la palabra de hoy, ¿no? Es donde Dios nos está direccionando. Oramos conforme a su voluntad, vivimos conforme a su voluntad, hacemos conforme a su voluntad. No conforme a la nuestra, ni lo que me parece, ni lo que quiero.
si no se renueva mi mente y mi entendimiento en un pacto eterno, en un nuevo pacto, en el entendimiento de lo que Jesús decía en la cena, hey, en mi sangre hay un nuevo pacto. Cuando Jesús dice, en mi sangre hay un nuevo pacto, significa que quedó un pacto obsoleto. Cuando te dicen que hay una nueva versión para tu teléfono, no podés volver más a la versión antigua. ¿Cuánto le pasó esto? Che, pero la versión nueva tiene falla. Lo siento. Hakuna Matata, dijo el profeta Pumba. ¿Sí? Algunos no lo conocen, bueno, solo para entendido. No se conformen en este mundo, más bien transfórmense por la renovación del entendimiento. Si no es transformado o renovado mi entendimiento en Dios, su voluntad nunca será buena, nunca será agradable y nunca será perfecta. ¿Será mi voluntad buena, agradable y perfecta o será la voluntad de Dios distorsionada por lo que yo quiero, diciendo es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? Hasta que mi mente no sea renovada a un entendimiento correcto de lo que Dios quiere. Apagaron el micrófono. Pablo hablaba claramente estas cosas. Tenemos que renovar nuestra mente. ¿Cómo se pone? Dijimos que es buena, es agradable, es perfecta. Y cuando se renueva nuestra mente, ese entendimiento, podemos disfrutar. Bueno, gracias. Podemos disfrutar de la realidad de Dios. Pablo le decía a Timoteo, traza correctamente la palabra. ¿Cómo? ¿La palabra no tiene que ser solamente predicada, interpretada a la buena voluntad del lector? No. Traza correctamente la palabra. Cuando una mente es renovada en el entendimiento de Dios, es donde verdaderamente comprobamos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. 3. Digo, pues, que cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y esto nos habla de, cuando tengo un concepto más alto del que tengo que tener, mi mente no ha sido renovada. Mi querido hermano, cuando oramos, realmente tenemos que entender que nuestra oración tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a pedir. La oración no es solamente estar de rodillas y clamar. A veces vas a estar manejando y clamando a Dios. A veces vas a estar trabajando y orando al Señor. Vas a estar hablando con alguien diciéndole, Señor, dame las palabras correctas para poder transmitir tu mensaje. Cuando estés visitando a un enfermo, estará diciendo, Señor, permitime poder orar por esta persona y que esta persona sane, pero siempre conforme a su voluntad. Amado, la oración no solamente es un disco rayado de pedir lo que queremos, lo hemos dicho miles de veces. La oración, como nos hablaba Leo, no es el camino para conquistar mis caprichos, sino que la oración realmente es para conocer su voluntad, es para conocer su corazón, es para poder entender. Y sé que en los momentos difíciles seremos esa iglesia que realmente hace señales, que ora por los enfermos y los enfermos sana. Pero esto no es una franquicia que nos dio el Señor, hagan lo que quieran, total oran por los enfermos y los enfermos van a sanar. No, esto sucede a través de una iglesia que vive para hacer la voluntad del Padre. Por eso, antes de orar tendríamos que decir, Señor, hace tu voluntad en mí. Amén. ¿Quiere ponerse de pie?
Sé que muchas veces pasamos por situaciones muy difíciles y combatir con nuestra propia voluntad, a veces creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Querer hacer algo, lograrlo y se malogró y salió mal. Y hoy tener una voluntad distinta a 10 años atrás. ¿Cuántos tienen deseos que son distintos a 10 años atrás? O cosas que querían a 20 años atrás. Va pasando el tiempo y nos vamos renovando en lo natural y vamos queriendo otras cosas y necesitando otras cosas y anhelando otras cosas. Pero ¿sabe qué? Le doy una noticia. La voluntad de Dios eterna es siempre la misma. Por eso, ¿cómo puedo pedir algo para siempre si no conozco su voluntad? Mi querido hermano, este es tiempo de ser la iglesia que camina para hacer la voluntad de Dios. Una iglesia que después de vivir en la voluntad de Dios puede orar por los enfermos. Y la oración por los enfermos no es solamente la potestad de los pastores sobre los miembros o sobre los enfermos. Es la autoridad que tenemos todos como iglesia. La autoridad de la casa está en tu vida. Está en la vida de de los hermanos que visitan, de los hermanos que se juntan el lunes a orar, ¿sí? Allí con Leo y Alberto. Viene un grupo hermoso de hermanos que las peticiones que ponemos acá o lo que anhelamos o lo que pedimos o lo que entendemos de parte de Dios lo escribimos y como familia se lee y se claman por esas cosas. Pero siempre, Señor, hacé tu voluntad. Señor, vos estás en control de todo. Señor, mostrame cuál es tu voluntad. Señor, renová mi mente para comprender que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Amado, como iglesia, como cada miércoles vamos a orar. Y si usted quiere puede pasar y va a encontrar a los pastores. Pero qué bueno sería, y sé que cada uno de nosotros tiene una petición, o por el matrimonio, o por alguien que está enfermo. Oramos por el tío de Chula que está internado, está con un pronóstico muy grave, oramos por Marce Chanelo, oramos por Mario, y tenemos tantas personas. Somos la iglesia que ora, somos la iglesia que clama por los enfermos. Pero mi hermano, realmente tu oración en lo íntimo, tu oración en tu casa, no puede ser solamente un pedir constantemente. Sí pedimos al Señor, pero decimos, Señor, hágase tu voluntad. Pero también hay tiempos de silencio. Hay tiempos donde guardamos silencio. Hay tiempos donde podemos estar de rodillas o de pie. Pero siempre, constantemente, hay un espíritu dentro nuestro, clamando. Eso es lo que nos habla la palabra. Hay un espíritu que clama dentro tuyo constantemente. Estés hablando con un hermano, estés trabajando, estés durmiendo, estés ejercitándote, estés comiendo. Hay un espíritu dentro tuyo que está clamando constantemente al Padre. Prestemos atención a esa voz. Prestemos atención a los tiempos que dedicamos al Señor. A veces pensamos que es estar en una habitación 3, 4, 5, 10 horas. No se tratan de las horas, no se trata de sacrificio, no se tratan de rodillas, se tratan de vidas que viven para alabar a Dios. Porque alabanza no es una canción, alabanza es una vida alineada en obediencia a Dios. Eso es adoración. Adoración es obediencia. Son hombres y mujeres imperfectos que se equivocan, que cometen errores todos los días, pero que cada día le dicen, Señor, hacé tu voluntad en mí. Señor, hacé tu voluntad en mí. Porque cuando hagas la voluntad de Dios y anheles la voluntad de Dios y ames la corrección de Dios, vas a poder orar por los enfermos. Vas a poder visitar a aquellos que la están pasando mal y tener la autoridad correcta para que tu espíritu interceda no solamente por ti, sino por aquellos que amás, en los lugares donde habitas, en los lugares que transitas. Van a ser lugares afectados por Dios, por la manifestación de Dios en ese lugar. ¿Qué le parece si oramos? Y ya después usted queda en libertad. Mire, es muy temprano, no quiero mirar la hora.
muy temprano, 9:34 minutos, soleado para mañana, ¿sí? Máxima de 12, mínima de 6. Amanece 6:30. Amado, estamos a tiempo. Estamos a tiempo de decir, Señor, haz tu voluntad. Señor, me quiero dejar de quejar. Señor, quiero dejar de ser tóxico en los ambientes donde estoy y realmente poder ser una expresión mucho más nítida, mucho más clara de vos. Como iglesia, poder tener la oportunidad de orar por los enfermos. De que lleguen personas, y te va a pasar, personas que se acerquen y digan, no sé por qué te estoy contando esto. No sé por qué te estoy confesando estas cosas. No sé por qué te estoy diciendo todo lo que te digo. Y eso es el espíritu que está siendo visto en tu vida. El espíritu del otro aceptando la autoridad que Dios ha puesto en tu vida. ¿Le parece si oramos? Y después desea pasar adelante o que los pastores lo ministren, puede hacerlo. Si quiere, está en la libertad para retirarse. Pero qué importante saber que todo se trata de su voluntad. El Evangelio se trata de Él. Hoy estamos acá por Él, no estamos por el tío, no estoy por mi familia, estoy por Él. Padre, te damos gracias, Señor. Señor, queremos ser la iglesia que ame cada día hacer tu voluntad. Señor, queremos ser la iglesia que cada día diga, Señor, quiero ser corregido. Y ojo, cuando digo que quiero ser corregido, hay cosas que serán corregidas. Y no le puedo decir a Dios, no, esta es una vasca sagrada que no puedo tocar. No, cuando somos corregidos, es corregido todo. Queremos ser la iglesia que le pierda el miedo a la corrección. La iglesia que ame la corrección, porque la corrección no es castigo. Nunca la corrección se trató de castigo. Esta es la distorsión de la religiosidad, diciéndonos que un Dios se ha enojado con nosotros. No, Dios nos ama. Dios ama a sus hijos. O usted a su hijo lo comienza a odiar cuando se porta mal. A los hijos lo amamos a pesar de que se porten mal. Podemos estar disgustados con ellos, pero nunca odiarlos, nunca castigarlos con dureza o penalizándolos por algo que hicieron, sino que como papá siempre queremos que a nuestros hijos les vaya bien. Este es el anhelo de Dios, este es el anhelo de los hijos maduros, desear la corrección de Dios, porque la corrección de Dios es alineación, es dirección, es caminar más rápido en las cosas de Dios, es amar su voluntad. Padre, queremos amar a hacer tu voluntad. Señor, hemos aprendido en esta noche y en toda esta semana por los distintos pastores de cómo orar. De una oración correcta, de una oración basada en tu voluntad y no en la mía, de un evangelio que se trata de vos y no de mí. Señor, sabiendo todas estas cosas, tenemos la autoridad para orar por los enfermos, por aquellos, Señor, que hoy, Padre, están teniendo dificultades en distintas áreas de su vida. Padre, corregí todo lo que tenga que ser corregido. Corregí nuestro cuerpo si tiene que ser corregido para que sane. Corregí nuestra mente para sacar todas aquellas cosas que no nos edifican y no edifican a los demás. Señor, corregí mis intenciones, corregí la manera en que miro a las personas, corregí, Señor, la manera en que amo a los que amo y corregí que aquellos que no amo pueda amarlos, Señor. Padre, proclamamos tu sanidad sobre el enfermo. Estas son las señales que siguen a los que creen. Dice la palabra de Dios que ponen sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanan. Los demonios son liberados. Y todo, Padre, a través de la participación o de la irrupción de tu iglesia, todo comienza a reconciliarse. Padre, proclamamos tu bien, sabiendo que esta será una semana donde veremos mucho más claro las cosas, donde dejaremos de quejarnos y preocuparnos y nos activaremos en la resolución de problemas, en corregir cosas que no hemos estado haciendo bien,
Dejar de ver el resultado malo y comenzar a cambiar lo que estamos haciendo mal, que trae un mal resultado. Señor, proclamamos tu bien sobre cada casa, sobre cada familia, sobre cada matrimonio. Padre, proclamamos tu intención en cada uno de nosotros. Señor, hoy no te pedimos que nos protejas. Hoy oramos de la manera correcta, agradeciendo tu protección en todo momento y tus cuidados, los cuidados de un Padre que nos ama, un Padre que busca lo bueno sobre nosotros. Gracias, Señor, te damos. Levanta tus manos allí donde está y sé agradecido al Señor. Sé que hay peticiones en tu corazón, sé que hay cosas que querés que cambien, pero agradece al Señor. Decí, Señor, yo te agradezco porque sé que vos estás haciendo tu buena obra en cada uno de nosotros para hacer una mayor expresión de vos. Padre, gracias por mis hermanos. Señor, que ellos puedan llegar a su casa en esta noche, hoy que estamos ya finalizando, y puedan ser una mejor y mayor expresión de vos. No solamente hablando, no solamente predicando, no solamente corrigiendo, diciendo qué cosas bien y qué cosas están mal, sino que ellos mismos puedan ser una luz encendida. Esa es lo que nos mandaste. Es lo que dijiste que somos. Somos una luz en la oscuridad. Somos sal en la tierra. Sal que preserva, luz que alumbra, que cambia realidades. Aleluya, Señor. Tu nombre sobre todo es.